Lo más terrible en los asuntos bélicos de la actualidad es las constantes amenazas, sin parar, que es lo único que tienen estos líderes de estas naciones, de lanzar en un momento imprevisto un armamento, unas bombas atómico-nucleares y destruir ciudades enteras. Y no paran, y no paran, y no paran. O sea, en cualquier país. ¿Sabes? Que muchas veces, a veces hasta es prohibido decir qué países, qué dictadores, pero la gente lo sabe quiénes son. De diferentes partes de la Tierra, los dictadores generalmente, siempre en la externa amenaza, abriendo la boca y diciendo que tienen un poder destructivo, masivo, que también lo decía Saddam Hussein. No tenían nada. También lo decía Nikita Khrushchev. Es un caso irrelevante, ¿no? También era durante la Guerra Fría, amenazando a Norteamérica de que Rusia tenía el país destructivo para ganar el mundo y destruir el mundo, llegado el caso. Hasta mucho, mucho antes, lo decía Hitler también, que por cierto, los de la oscuridad le dieron a Hitler la patente para fabricar bombas atómicas y ovnis. Hoy en día es el tema común, siempre es la eterna amenaza de los abren la boca y amenazan al mundo a voz en cuello. Pues yo les voy a decir una cosa, no tienen nada, no tienen nada de destrucción masiva, tienen armamento y tienen porque Dios quiere que lo tengan, armamento bélico, porque a veces sea el ejército, sea la policía, sea, tienen en un mundo de criminalidad o de invasores, la gente debe defenderse, es lógico, ¿no? Y para defenderse hay que saber defenderse de quién. Porque una bomba nuclear atómica mata buenos y malos, niños, mujeres, hombres, inocentes en mayor caso, que no tienen nada que ver con los conflictos y que es una venganza cruel y diabólica de un dictador que le da igual quién muera y tal. Mataría a la humanidad entera, llegado el caso, dejando él solo, y luego se suicidaría, por cierto. No tienen nada. Y durante la Guerra Fría de 1900, empezó ya con la guerra de Corea del Norte, ¿no? La guerra de los años 50, luego Rusia, la Rusia soviética, Nikita Khrushchev, la Guerra Fría contra Norteamérica, Kennedy, amenazaba constantemente, siempre en los discursos, y encima con gritos y euforia, y hacían en las que lo hacen todavía, ¿no? Es la misma historia, se repite vez tras vez, los mismos idiotas constantemente. Y entonces, en las paradas de la Plaza Roja de Moscú lo hacen todavía, ¿no? Para exhibir, ¿no? No tienen nada. Pues hacían paradas con camiones de estos, transportaban aquellas bombas atómicas muy primitivas, pero gigantescas, ¿no? Entonces la gente aplaudía, aquí ganaremos el mundo, somos los mejores. Pero ya por los años 70, cuando ya se destruyó la Unión Soviética, ya con el presidente Gorbachev, tal, ya en uno de sus discursos lo decía con ironía. Y bueno, recordaba aquellos tiempos de los militares desfilando y tal. Y no teníamos nada, no tenían nada. Ni en Cuba, si hubiera sabido que en Cuba, cuando la revolución castrista, ¿no? de Fidel Castro y tal, y pues implantaron bombas señalando hacia Miami, amenazando a Norteamérica, y no teníamos nada, eran de cartón, no tenían armamento, nada, no funcionaba ninguno. Y entonces para asustar y amenazar, enseñaban esos camiones, transportaban aquellas pintadas, eran de cartón. Si la gente hubiera sabido que era una payasada, una ridiculez. Hoy en día es lo mismo, es idéntico, no tienen nada. Tienen la boca para amenazar, esa soberbia, ese odio hacia la gente. Si la gente supiera, y lo va a saber pronto, que no tienen nada. Y sí, tienen bombas, ya digo, es material, lanzan al aire para hacer una prueba y va para el mar. ¿Por qué no tienen nada? Digo, en sentido efectivo. Material, pues bueno, chatarra de todo el mundo.
pero en efectivo no va a funcionar ninguna jamás. ¿Sabes de una cosa? Parece fantasioso, y lo que digo se comprobará. Yo lo que he dicho siempre se ha comprobado. A lo largo de la historia han pasado los años y ¡pum! Lo que decía Alberto González se ha cumplido, es verdad. Hay en la Tierra digo, y en el centro de la Tierra también, gente muy bien preparada, con una técnica impresionante, que desactivan esas bombas. O sea, en el momento que empiezan, se desactivan y no van a explosionar ninguna. Viajeros del tiempo también, a montones, con una técnica impresionante, lo cual quiere decir que asusta a esos líderes de ver que fracasan, pero no lo van a decir nunca. En el futuro lo dirán todos, lo dirán, no teníamos nada, era solamente el miedo de que el vecino sí pudiera tener y nosotros no. No va a haber nunca un desastre nuclear, porque no tienen nada, fantasía, miedo y la boca muy grande. La persona cobarde son como la jauría de perros, que se amenazan los perros en las jaurías unos contra otros. Enseñan los dientes, gruñen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Los perros, dice, perro ladrador es poco mordedor. Los perros ladran. Y cuando ladra un perro es por miedo. Se defiende con gruñidos, con enseñando los dientes, pero no muerden. Y la gente que es fría, cobarde, déspota, insolente, amenaza con algo que no tienen. Ellos saben que no tienen. Lo que pasa es que ellos tienen miedo que el vecino, que también tiene, a lo mejor sí funciona, y los de ellos no. Las únicas bombas, en efecto, que funcionaron causando desastre fue en Hiroshima y Nagasaki. Al final, 1945, ¿pero para qué? ¿Para empezar una guerra nuclear? No. Para terminar una guerra mundial. Y habían empezado en Japón, con Pearl Harbor, la invasión, el bombardeo a Pearl Harbor, sin decir ni ninguna testificación de comienzo de guerra, ni nada. Una sorpresa, ¡pum! Y Hitler. ¿Sabe? Y entonces esas bombas, en esa manera, fue para acabar con la guerra mundial. Porque si no hubiera sido por aquello, la guerra mundial contra Japón hubiera durado años. Pues estaban situados en islas, en Malasia, Singapur, Birmania, Filipinas, estaban esparcidos ejércitos japoneses con el general Tomoyuki Yamashita por todo aquel Pacífico, porque de Qatar. Si no hubiera sido por esa capitulación, del miedo que le dio al emperador Hirohito y todo, de decir, y la próxima, dijo MacArthur, la próxima va a Japón. Y se rindieron, capitularon. Fueron un golpe para acabar con una guerra mundial. Y hubiera durado años, hubiera dado millones de muertos más. O sea, que fue una ayuda para Japón y para el mundo que explosionara. Pero ya no funciona ninguna, ni jamás va a funcionar nada. Toda amenaza constante es una mentira. Es porque son cobardes y porque tienen miedo. Entre nosotros hay múltiples viajeros del tiempo con una capacidad intelectual y con una ayuda impresionante para que los malvados no triunfen, sino que van a fracasar todos. Estamos viviendo en los últimos días y va a haber en un futuro próximo muchas y grandes sorpresas. Los malvados tendrán que huir y acabarán mal. No olvidemos que tenemos un Dios que vigila y observa a la humanidad, que hace crecer las plantas, que ha creado la creación animal volátil, que ha creado a la humanidad. Está consciente de lo que está pasando y acabará con todas las guerras pronto. Los malvados tienen ya ningún futuro como los demonios. Serán todos exterminados. Y como dicen en los salmos, y en humo estos malvados se convertirán y sus amenazas se disiparán para siempre.